grabada para posterior consulta de las personas que no puedan asistir. Hoy es nuestra segunda sesión en línea del programa de formación Habilidades Cognitivas en Lectoescritura. Vamos a hablar específicamente de las evidencias que debemos entregar esta semana y vamos a realizar unos 2 ejercicios en línea de comprensión lectora, un jueguito de letras y les voy a mostrar un documento pues que he usado desde hace mucho tiempo por la elaboración de ensayos, que es uno de los ejercicios que ustedes deben realizar en el foro temático. Entonces hay unos tips que quiero compartirles a ustedes, un documento que les enviaré al finalizar la tarde o mañana sobre cómo elaborar un ensayo en una mañana. Así se llama, es un documento de la Universidad Javeriana de hace muchos años que realmente es muy vigente y que les puede servir pues para iniciar esa tarea de la escritura que a veces resulta tan difícil. Entonces, quiero dar unos 2 minuticos para que me cuenten cómo se han sentido en el curso, qué expectativas tienen y cómo, digamos, ha sido el desarrollo de las actividades de la primera semana. Entonces, por favor, alguna persona que quiera compartirnos algún comentario. ¿Quién se anima a expresarnos su opinión, ya sea con el micrófono o a través del chat? Eh, pues buenos días. Por mi parte, pues las actividades pues fueron como pues fáciles de desarrollar y pues son muy entendibles. Entonces es como que la información es fácil de, ¿cómo decirlo? Como de mantener, como de no, pues no perderla así tan fácilmente. Entonces pues me parece que es pues importante y pues ayuda bastante como tener esos conceptos claros. Bueno, me alegra mucho y gracias entonces por esa opinión. Bien, entonces vamos, no sé si alguien más quiera comentarnos algo más. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para revisar nuestro cronograma y verificar en qué estado nos encontramos en este momento. Recordemos que nuestra primera semana termina hoy, precisamente 10 de agosto, y el propósito pues es que se mantengan al día en el desarrollo de las evidencias. Recuerden que en esta primera semana teníamos 2 evidencias que realizar, un texto de normas de ortografía y gramaticales y un cuestionario en línea. Pues ese cuestionario, tanto como el texto son calificables, yo he visto que han estado bastante participativos y pues espero que así continúe durante pues todo el curso. Entonces vamos a pasar a la segunda semana que inicia mañana, 11 de agosto, y termina el 20 de agosto, que es el próximo domingo. Para esa semana tenemos 3 evidencias. Texto de identificación de idea principal e ideas secundarias, perdón, 2 evidencias, y un informe de lectura de un texto literario. Entonces aquí ya vamos a profundizar un poco más en nuestra comprensión lectora, en nuestra capacidad de abstracción de ideas y en la capacidad de plasmar las ideas en nuestro, digamos, a través de un escrito. Miren cómo el curso va siendo de manera consecutiva. Empezamos con unas actividades muy sencillas de ortografía, de identificación de la sintaxis gramatical, para luego ya empezar a hacer algo de identificar ideas de un texto, hacer una abstracción de las ideas, hacer un informe y vamos a finalizar con un escrito. Entonces, por eso, digamos que el curso está diseñado de tal forma que los lleve de la mano y a veces, como les decía en la sesión pasada, creemos que no las sabemos todas en nuestro lenguaje, pero no, hay muchas cosas que
que no tenemos conocimiento porque pues hemos aprendido nuestro idioma a hablarlo de manera social y cultural, pero no lo conocemos muchas veces desde el punto de vista gramatical y la importancia pues que tiene el usar ciertas estructuras gramaticales para podernos expresar de manera adecuada. Hago una salvedad y es que el ensayo, que forma parte del foro temático, es en la última semana. Hubo una persona que ya lo realizó, pues le hice unas observaciones. Yo quiero que ustedes se tomen el tiempo para hacer la redacción, porque redactar es del ejercicio creativo más difícil de realizar. Una cosa es leer, una cosa es hacer un resumen, pero otra cosa es crear un escrito a partir de unas ideas principales, a partir de unas ideas centrales que podamos tener sobre un tema específico. Digamos que tendemos a confundir qué es un resumen, qué es un ensayo, y un ensayo tiene unas características fundamentales que pues las vamos a ver hoy así por encima, como un documento adjunto que les voy a enviar también para que vayan pensando en eso. Hoy las actividades que vamos a desarrollar en esta segunda semana son texto de identificación de idea principal e ideas secundarias y un informe de lectura de un texto literario. Vamos a nuestra guía. ¿Alguien me recuerda cuántas guías tenemos en este curso? 6 guías. ¿Cuántas guías tenemos? ¿Quién me dice cuántas guías tenemos en este curso? 3 guías. No. ¿Quién me dice cuántas guías tenemos en este curso? Una guía y 6 actividades. Exactamente, una sola guía. Este curso tiene una sola guía y en esa guía están contenidas las 6 evidencias que debemos realizar en el curso. Entonces, en la misma guía que vamos a tener durante toda la semana, vamos a revisar las actividades que tenemos para la segunda semana. Actividad de aprendizaje 2, reconocer los aspectos que hacen parte de la lectura comprensiva de acuerdo con la estrategia de postlectura. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos una tarea bastante importante. Reconocer aspectos que hacen parte de la lectura comprensiva, es decir, comprensión lectora, de acuerdo con las estrategias de postlectura. ¿Qué es una estrategia de postlectura? Una cosa es el ejercicio de leer, digamos, en el momento, un artículo, un texto, un resumen, y otra es la estrategia de postlectura, que es la que se realiza inmediatamente después yo he leído. Esta estrategia de postlectura implica un ejercicio creativo, una toma de apuntes, hacer una lluvia de ideas, hacer una tarea de subrayado o de marcación para identificar palabras claves y luego empezar a unir esas palabras y convertirlas en ideas principales o secundarias. Entonces, mire lo que nos dice la actividad. Para desarrollar esta actividad debe apropiar los contenidos del componente formativo, la comprensión lectora. Se describen con la comprensión lectora. A continuación se describen las acciones y correspondientes evidencias que debe realizar. Primera evidencia, el texto de identificación de idea principal e ideas secundarias. Busque cuidadosamente en la red, o sea, en internet, un artículo corto de revista o de periódico. Debe tener de 5 a 6 párrafos. Ahí les están indicando cuáles son las características. Que pueda usar libremente y descárguelo. Libremente quiere decir que no tenga derechos de autor. O que ustedes lo puedan utilizar. Copia el texto en un documento de Word, léalo cuidadosamente y proceda de la siguiente manera. Asegúrese de conocer el vocabulario, elabore el glosario de vocablos desconocidos. Ese es el primer ejercicio que uno debe realizar cuando aborda un texto. Hay palabras que uno no conoce. Hay palabras que no conocemos el significado o dentro del contexto no sabemos lo que significa. Entonces, lo primero es, si hago una lectura, yo voy sacando aparte cuáles son las palabras que no conozco. Voy a colocar un ejemplo. Voy a leer el siguiente párrafo, del mismo que está ahí en la guía. Busque cuidadosamente en la red un artículo corto de revista. Entonces, yo voy a suponer que no conozco el significado de la palabra artículo. Entonces, yo la voy a escribir artículo y voy a buscar su significado. Y si vemos, esa palabra tiene 2 significados. Un significado es artículo como un texto escrito o literario y artículo como una mercancía o un bien de consumo. Entonces, yo ya sé que como estoy hablando de un tema de textos literarios, sé que la definición que me sirve es la de que es un texto literario, pero ese será un ejemplo. Entonces, en el ejercicio de la lectura hay muchas palabras de las cuales nosotros no tenemos el significado.
¿Qué es lo que debemos hacer? Elaborar un glosario para conocer su significado. ¿Listo? Ahí, digamos, la primera parte. Luego dice, identifique la idea principal de cada párrafo y la ubicación de esta. Subráyela. Ahí viene la parte de la subrayada o de la marcación. Todo párrafo tiene una idea principal. Las ideas no están sueltas, no son al azar, no son frases, no son palabras. Hay una idea principal en ese párrafo. Identificar esa idea principal y subrayarla. Identifique las ideas secundarias en cada párrafo, escríbalas aparte. Entonces, tengo una idea principal, en este caso volvemos al texto que les acabo de leer, texto de identificación de idea principal o ideas secundarias, ese sería la idea principal, y las ideas secundarias pues es aquello que está relacionado con la idea principal que están dentro del párrafo. Sobre las ideas secundarias lo que me dice es que las escriba aparte, no que las subraye, sino que las escriba aparte. Presente de manera breve el tema general del texto. Entonces ya viene el ejercicio creativo de ustedes en el que van a decir el texto de identificación de idea principal se resume de tal forma. Entonces escriben, hacen una presentación breve de ese artículo. Se trata sobre los resultados de las elecciones, se trata sobre el informe de economía del último trimestre, se trata sobre un informe deportivo. Bueno, el tema que ustedes vayan a trabajar. Presente de forma breve ese texto. Recuerde que no es un resumen, sino es una presentación. Es decir, ustedes van a presentar un texto, lo van a dar a conocer y se hace de una manera muy breve. Los anteriores puntos los debe desarrollar en un único documento de texto y ahí está. O sea, ese es el primer punto de la primera evidencia de la semana 2, que se llama texto de identificación de idea principal e ideas secundarias. Digamos que la explicación puede ser fácil, ustedes pues ya en su ejercicio deben hacer toda la búsqueda del texto que van a utilizar y hacer el ejercicio de la identificación de las ideas principales y las ideas secundarias. Hasta aquí, sobre ese punto, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? No. Okay. No sé Bueno, qué. esa es la primera evidencia. Por mi parte, no. Luego, bueno, listo, muchas gracias. La segunda evidencia dice, informe de lectura de un texto literario. Elabore un informe de lectura sobre el cuento Espantos de Agosto, incluido en la serie 12 cuentos peregrinos del escritor colombiano Gabriel García Márquez. El cuento Espantos de Agosto lo encuentra disponible en el siguiente enlace. Dentro de la misma guía está el cuento. Entonces aquí está, es un cuento muy corto. Ustedes deben desarrollar un informe sobre la lectura de este texto. Bien, entonces voy a duplicar la página. Entonces dice, elaboración del informe. Recuerde que un informe tiene 3 partes importantes: introducción, desarrollo y conclusión. Es todo lo que tiene un informe. En el desarrollo del informe incluye aspectos relacionados con el autor y con el cuento. ¿Cuáles son el ejercicio para poder elaborar un informe? Prelectura. Antes de leer el cuento, piense en el contenido que va a leer. Escriba 2 ideas que pueda encontrarse. Entonces ya sabemos que el cuento se llama Espantos de Agosto. Entonces vamos a hacer como una lluvia de ideas sobre qué podría encontrarme yo en ese cuento. Esto es un ejercicio, como les digo, el curso lo que busca es motivar y fomentar en ustedes el hábito de lectura crítica, el análisis crítico de la lectura y un ejercicio lectoescritor que va más allá de leer las palabras una detrás de las otras. Prelectura. Antes de leer el cuento, piense en el contenido que va a leer, escriba 2 ideas que podría encontrarse. Durante la lectura, lea el cuento y asegúrese de conocer el vocabulario. Volvemos al mismo punto. ¿Qué palabras desconocidas encuentros? Y buscar su significado. Busque el significado de las palabras desconocidas, si las hay, y elabore el glosario que debe incluir al final del informe. Entonces, siempre es un ejercicio muy bueno escribir las palabras que no conocemos, escribir su significado y por qué hacerlo. Porque eso nos va a aumentar nuestro léxico, porque va a haber palabras que seguramente podríamos empezar a usar en nuestra cotidianidad
para enriquecer digamos, nuestros recursos literarios, para que en una conversación podamos tener más fluidez verbal, podamos utilizar palabras diferentes a las que comúnmente utilizamos todos los días. De eso se trata, digamos, el ejercicio también, que podamos enriquecer nuestro léxico. Postlectura. Señala la idea principal del cuento. Vamos al ejercicio de la anterior evidencia, identificando una idea principal. Identifique las ideas secundarias que soportan la idea principal. Identifique el tema general del cuento. Y respecto al contexto, consulte sobre el espacio geográfico del cuento y preséntelo. Consulte algunos asuntos relacionados con el escritor, personaje del cuento, etc. El autor Gabriel García Márquez, información biográfica, breve, fecha y lugar de nacimiento, obras, bueno, etcétera, ya es información como ya más de adorno realmente sobre el cuento, y escriba su informe en el que consigne todos los puntos anteriores. Recuerden que el cuento lo van a encontrar en el enlace que aparece en la guía, no lo vayan a perder de vista, y realicen el ejercicio, digamos, a conciencia. Sobre este asunto, ¿tienen alguna inquietud? Señora. Por mi parte, no. Ahora, ¿cómo van a enviar ustedes las evidencias? En ambos casos es en un texto de Word para la fácil corrección, o PDF lo pueden hacer. Recuerden que las evidencias ustedes las envían directamente desde la evidencia, actividad de aprendizaje 2. Aquí vienen las dos evidencias. Texto de identificación de idea principal e ideas secundarias. Van a la opción de ver evidencia. Ahí van a encontrar un espacio en el que ustedes pueden subir su archivo completo y desarrollado, ¿sí? Y lo mismo con la otra evidencia, que se llama el informe de lectura de un texto literario. Recuerden que esta es una forma de enviar la evidencia. La otra forma es hacerla directamente desde el menú principal de la parte evidencias. Buscamos la actividad correspondiente, texto de identificación de idea principal. Y allí ustedes van a encontrar, permítanme, me pongo en vista de aprendiz para que ustedes puedan ver bien el asunto. Vuelvo a evidencias. Texto de identificación de ideas principales y secundarias. Y aquí les va a aparecer un cuadrito en el que ustedes van a poder subir su evidencia. Bueno, aquí no se vio. No entiendo por qué. Y la segunda evidencia, informe de lectura de un texto literario. Mismo proceso, van a evidencias, buscan el nombre de la evidencia. Aquí les aparecerá un cajoncito para que ustedes puedan subir la evidencia que deben presentar. En la guía de aprendizaje les habla de un material de aprendizaje que para este caso indica que es el componente formativo 2, vamos a mirarlo. Componente formativo, principios básicos de la gramática, que creo que todavía corresponde, vamos a mirar acá, componente formativo 2, la comprensión lectora, que es lo que corresponde a la segunda semana. Yo ya lo tengo listo para enviárselos también a ustedes después de la sesión. Entonces aquí viene toda la parte de la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Concepto de lectura, tipos de lectura, lectura comprensiva, estrategias para facilitar la comprensión lectora. Entonces, fíjense aquí, vienen los conceptos de lectura, los tipos de lectura. Recuerden que yo esto se los envío en PDF, pero de manera interactiva ustedes van a encontrar actividades didácticas que pueden desarrollar únicamente en la plataforma. Yo quisiera pues que ustedes tuvieran la posibilidad de desarrollar esas actividades
pues porque son realmente muy importantes de realizar. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos lo que debemos desarrollar esta semana. ¿Hasta aquí tenemos alguna inquietud? No, señora. Bueno, les traje aquí unos jueguitos que quiero que los hagamos ahorita en línea. Voy a copiarles este enlace en el chat. El primer enlace lo voy a copiar en el chat del curso, a ver, miramos, de Teams, de la sesión, y lo voy a colocar también en el chat del grupo de WhatsApp. Comparto la pantalla entonces con ustedes. Es un jueguito muy sencillo. Este creo que es el de comprensión lectora. Sí, voy a compartir en la pantalla para que lo hagan ahí rápidamente desde su computador o desde el celular. Ahí creo que ya deben estar viendo la pantalla. Les coloqué el enlace en el chat de Teams y en el chat del grupo. Entonces, esto es un ejercicio. Ustedes lo van a ver en la parte de abajo. Entonces, este es un ejercicio de comprensión lectora. Me gustaría que lo hicieran ahorita en línea. Hay que leer este artículo. Dice, comprensión lectora, lee la siguiente noticia y contesta las siguientes preguntas. Entonces, leen este artículo de revista. Aquí abajo hay unos espacios en los que ustedes van a escoger la respuesta correcta. Y pues me gustaría que tan pronto lo terminaran, alguien me pusiera una foto, ya sea en el chat o en el chat del grupo de WhatsApp o por aquí por Teams, para que me muestren cómo les fue con el ejercicio. Entonces, me gustaría que lo hicieran, por favor. Yo les voy a dar para esto unos 3 minuticos, 9:33 o bueno, hasta las 35 para que lo hagan. Tienen que ingresar al enlace que les coloqué, ahí lo buscan, ahí llegan al enlace y hacen esa primera ejercicio. Y luego dice, coloca las palabras que faltan en el título de la noticia. Las palabras están aquí, ustedes simplemente las arrastran en el lugar que ustedes creen que es correspondiente. ¿Listo? Entonces, ese es un ejercicio de comprensión lectora. Quiero que lo hagan. Yo les voy a dar el tiempito, 9:35, y ahí me van copiando en el chat o en Teams cómo les fue con el ejercicio. Laura Valentina, cuéntame. Disculpe, instructora, en caso de no poder hacer la actividad en este preciso momento, ¿se puede hacer en otro momento de la jornada? ¿O es obligatorio realizarlo ahorita? Si quieren lo pueden hacer en otro momento. La idea pues es que conozcan también el enlace y recursos didácticos que ustedes pueden tener en línea. Listo, gracias, instructora. Bueno. Bueno, me gustaría, si alguien lo está realizando, que me vaya contando y luego suba las fotos al chat de WhatsApp o las suba por aquí. Ok, Angie ya subió la imagen, aquí la voy a mirar. Entonces, el gobierno retira la mascarilla. ¿En qué fecha está el gobierno obligado a entregar los informes de expertos? Ella coloca 8 de febrero. ¿En qué fecha se retiró la mascarilla? 7 de febrero. ¿Quién puso el recurso de mascarilla? Libero. Bueno, miramos a ver quién más. ¿Quién más ya terminó? Ahora puedes realizar la segunda parte.
Tenemos tiempo de sobra. Tenemos 2 minutos todavía. ¿Cómo vamos? Aquí tenemos a otra personita que también ya lo hizo muy bien. Excelente. El gobierno retira las mascarillas después de que la justicia pidiera justificar por qué la mantiene. Ok. Excelente. Bueno, esto es un texto ahí sencillo, pero como estos ya tenemos 3 personas, muy bien. Excelente. Me gusta que puedan interactuar en en la actividad. Nos queda un minutico. Si alguien más quiere adjuntar, ahí está Angie, Iván, Miguel Torres, Caterín Guerrero, otra persona aquí que no le veo el nombre. Bueno, excelente. Bien, vamos entonces ahora a hacer otro ejercicio súper sencillo, muy sencillo. No, este es una página que ustedes pueden consultar después. Hay muchísimas otras páginas, pero esta me parece pues muy didáctica. Voy a colocarla aquí y se las voy a colocar en el chat. Excelente, gracias aquí a Daniela. Ahí les coloqué otro enlace que tiene varios recursos para hacer anagramas, correspondencias, buscar coincidencias, crucigramas, cuestionarios, etc. Entonces ahí el primer ejercicio pues es muy sencillo, es un anagrama, encontrar como las frases correctas de acuerdo con la imagen. La segunda parte es unir correspondencias, igual imágenes, son ejemplos muy sencillos, pero que también sirven mucho para que podamos identificar errores ortográficos, para asociar la parte visual con la parte lectora, que me parece muy bueno porque igual es por tiempo además. Buscar coincidencias, entonces aquí como en una cinta nos aparece una imagen y hay que hacerlo pues muy rápido, entonces encontrar la palabra que corresponda en el menor tiempo posible. Es un ejercicio también como de rapidez mental y de agudeza visual que sirve mucho para el tema de mejorar la parte lectoescritora. Entonces, esta página tiene pues mucha información, muchos jueguitos. Les voy a dar también otros 5 minuticos para que desde esa página cualquiera pueda hacer cualquiera de los ejercicios y la publican en el chat o en el grupo. Voy a colocarlo otra vez aquí en el chat para que lo podamos hacer. Entonces aquí va. Ya lo puse en el chat, está también aquí en el grupo. Y listo, entonces otros 5 minuticos hasta las 9:41 y suspendemos ahí. Igual ustedes pueden después consultar esa página, explorarla, para también hacer ejercicios con sus hijos. Bueno, todo eso les sirve mucho.
Bueno, ya tengo unos acá. Bueno, este fue el de tabla de clasificación. Ah, bueno, muy bien. 1.37. Entre menos tiempo se demoren, mejor es el ranking. Bueno. Otro. 1.17. 1 minuto 17. Excelente. Listo, voy a copiar ahora otro enlace. Esto, a veces digamos que es más fácil, nosotros como adultos hemos perdido mucha facilidad de escritura porque perdimos nuestra capacidad de imaginar. Entonces, cuando nos ponen a escribir, siempre pensamos de dónde arranco, qué voy a hacer, qué voy a escribir. Pero si ustedes le preguntan a un niño se va a inventar cualquier cosa de un lápiz, de un borrador, porque se imagina que el borrador se lo va a comer, porque se imagina que el borrador va detrás de él, que lo está persiguiendo. Cualquier cosa que uno le ponga a un niño, él va a derrochar palabras, creatividad en torno a una sola palabra. A nosotros nos cuesta un poco más. Este enlace que les estoy colocando allí es un enlace para que identifica cuáles son las partes del cuento. Bueno, aquí tengo ya en el chat más personitas que han hecho el ejercicio. Me parece excelente. Voy a publicar en el chat ahora los elementos del cuento. Ese sí lo voy a explicar aquí en la sesión. Voy a pasarles a explicar el tema. Excelente, Alfonso, muchas gracias por tu imagen. Listo. Bien, entonces voy a entrar a la página de Mavi Pastor, Cuentos para Niños, Elementos del Cuento. Entonces, aquí viene un esquema de cuáles son los elementos del cuento, personajes, de esos personajes, cuáles son protagonistas, antagonistas, secundarios, si son reales o son imaginarios, humanos, animales, plantas, objetos, monstruos, seres mitológicos, alienígenas. Marco del cuento quiere decir el contexto en el que se va a realizar, tiempo y espacio, el conflicto. Toda historia debe tener un buen conflicto, un drama, una comedia, algo trascendental. Entonces, aquí habla de dos aspectos del conflicto, interno y externo. El protagonista debe superarse a sí mismo, el protagonista debe superar al antagonista, o sea, cuál es el conflicto, cuál va a ser la trama de ese cuento. Estructura, planteamiento, nudo, desenlace, tema, igual valores, y los cuentos suelen tener un tema que ofrece valores positivos. Esto es un ejercicio de cómo elaborar un cuento para niños. Entonces, igual es una página que les dejo ahí para que ustedes puedan explorarla nuevamente y se lancen de pronto digamos, a la experiencia de hacer un escrito corto, de inventarse algún cuento, de hacer algún escrito creativo. Finalmente, lo que quiero compartirles hoy es un documento sobre cómo elaborar un ensayo. Permítanme un segundo ya. Nuevamente creo que ese ya lo dejé acá. Denme un segundito, ya lo ubico. El documento. Para mostrarles. Yo el documento se los voy a enviar en PDF. Aquí lo vamos a encontrar en compartido, pero básicamente es lo mismo. Entonces, escriba su ensayo en una mañana. Así se llama el documento. Cuéntenme si ya están viendo mi pantalla. No, señora. Sí, Sí, señora. ya. Y ahí hay algo que dice
escriba su ensayo en una mañana, ¿sí? Guía práctica para la redacción de ensayos, esto es de la Universidad Javeriana. Y aquí está como la presentación del ensayo. Fíjense que es una presentación, o sea, aquí nos están presentando el documento del que nos van a hablar. No escriba como piensa, es una de las particularidades del ensayo. Un ensayo no es escribir nuestras ideas. Digamos que a muchas personas y a muchos estudiantes les han metido en la cabeza que un ensayo es escribir lo que pensamos. No, un ensayo es escribir de manera estructurada un pensamiento que tenemos basado en una consulta previa que hemos hecho sobre algún tema específico, porque si no sería entonces un texto literario. Un ensayo tiene una argumentación y esa es la diferencia entre un texto literario y un ensayo. Entonces, por eso, no escriba como piensa significa es que argumentemos y ordenemos nuestras ideas fundamentados en un argumento válido, un artículo, una consulta que hemos realizado, una búsqueda de información, un libro, etc. Entonces, la redacción entendida como proceso nos lleva a la secuencia pensar, ordenar y escribir. Es esto lo que debemos hacer en un proceso creativo de escritura. Pensar, ordenar y escribir. Aquí hay unos tips que ustedes pueden utilizar para, digamos, empezar a redactar casi que cualquier cosa, pero específicamente aquí vamos a hablar de ensayos. Organice las ideas a través de una lluvia de ideas o brainstorming. Diferentes formas en las que tenemos de escribir es sobre qué voy a escribir y empiezo a botar ideas. Si voy a escribir sobre la casa, entonces voy a colocar silla, sofá, cama, cocina, baño. Sí, esa es una lluvia de ideas. Y ya luego organizo mis ideas, cómo le voy a dar un orden, cuál es la parte principal que quiero mostrar de mi casa, qué es lo más importante que quiero decir sobre ella. Entonces aquí está el tema de la lluvia de ideas. Arme la estructura de su ensayo. Entonces aquí está, escriba las ideas y pensamientos que se le ocurran, seleccione la idea fundamental de su escrito, distíngala de las secundarias. Arme el árbol o esbozo del texto que piensa escribir, señalando la idea principal o ideas secundarias. Esbozar o hacer un boceto de lo que escribimos es lo mismo que hace un artista cuando está pintando. Él no se lanza a pintar con todos los colores. Él primero hace un boceto de su dibujo. Y si ese boceto de su pintura, de lo que está realizando, le gusta, es lo que él quiere transmitir, pues entonces ahí sí ya le va a poner color. Primero hace un boceto, hace un borrador, puede haber muchos borradores, muchos bocetos, porque no es lo que uno quiere transmitir. Y en la escritura pasa exactamente lo mismo. Hay que escribir un boceto, hay que escribir un borrador, un esqueleto del escrito, ¿sí? Porque yo puedo tener muchas ideas en la cabeza, pero no las puedo empezar a escribir todas. Tengo que darles un orden, una estructura. Por eso aquí se les ofrece una herramienta muy valiosa para que ustedes puedan tener ese orden al escribir su ensayo. Atrape al lector con su comienzo. Aquí están como las claves que debe tener ese ensayo para que la persona no se aburra cuando lo va a leer. Viene la tesis o el argumento, lo que sustenta su ensayo. Elija el formato de su ensayo, convencional. Entonces hay un ejemplo aquí, fragmentado, intertitulado, ya cada uno pues lo define. Construya los párrafos. Párrafo narrativo, párrafo expositivo argumentativo. Aquí vienen ejemplos de párrafos. Párrafo descriptivo. Amarre su escrito. Entonces aquí están los conectores que podemos utilizar en un ensayo. Entonces utilizar las citas adecuadas, las notas al pie. Y el toque personal, cada persona tiene ya su estilo propio de redacción, que si cuando ya uno ha escrito, las personas conocen cuál es su línea, digamos, cuál es el hilo conductor que uno utiliza al escribir. Entonces, cada uno tiene su toque personal para realizar su escrito. Ideas para el título, es lo último que se pone. No es, digamos, no es al contrario que yo hago primero el título y luego hago lo demás, porque cuando uno lee el texto al final, uno puede decir, mejor le vendría este título y no este que ya lo había colocado. Entonces también es bueno hacer una lluvia de ideas sobre el título que uno quiere colocarle a su escrito. Bueno, este documento yo se lo voy a compartir en PDF. Importante que lo tengan en cuenta para cualquier cosa que ustedes quieran realizar, para sus ensayos, para escritos,
también seguir mucho el tema de la estructura, de la lluvia de ideas, de armar un argumento, de saber qué tipo de párrafo vamos a utilizar, en qué contexto me voy a desenvolver, a quién le voy a dirigir el texto. Entonces hay muchas cosas que es importante tenerlas en cuenta al momento de hacer una redacción. Este documento, como les dije, yo se los envío al grupo con el material de la segunda semana y al correo electrónico para que lo tengan presente. Recuerden que la sesión queda grabada para posterior consulta de las personas que no pueden asistir